Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es YouTube. Aquí estamos en un directito muy especial y es que lleváis mucho tiempo preguntándome, mucho tiempo pidiéndome una guía básica para la gente que no sepa cómo empezar en el Dragon Ball y qué cosas podéis hacer. Así que vamos a hacer una guía rápida, pequeñita, para principiantes. Luego ya en el juego ya sabéis que tenéis el Discord nuestro con todo el apoyo para lo que necesitéis y rankings de servidor donde podemos hacer alguna ayudita para que os hagáis una idea de dónde queréis empezar. Así que vamos a darle candela. Vamos a ver si se nos ve bien, si se nos oye bien, como hacemos en todos los directos para asegurarnos de que se nos escuche perfectamente. Vamos a ver. Vale. Perfecto, se nos ve fenomenal. Vale, pues eso sí, antes de comenzar, si os mola el canal no olvidéis suscribiros, darle like y a la campanita, por supuesto. Y si queréis donar un euro para ayudar al canal, bienvenido sea. Aquí si algún ricachón lo está viendo, alguien como Ibai o algún otro, pues oye, echarme una mano, que necesitamos un PC. Y vamos a comenzar. A ver, aunque lo primero que tenemos de todo es el editor de personajes, ¿vale? Aquí tenemos para editar varios personajes. Vamos a empezar con crearnos uno. Aquí tenéis que elegir qué tipo de personaje queréis haceros. Si queréis haceros un humano que sea artista marcial, que luego tendréis dos clases cuando sois adultos, la subclase que puede ser Fighter o Sword, ¿vale? Y luego tenéis el espiritista, que para ataques de área están muy bien, que podéis usar el wand o el bastón. Vamos, no es el bastón, es una vara o un abanico, pero a mí me gusta el Fighter. Después tenéis el Namekiano, que tenéis el Warrior o el Dragon Clan, que el Dragon Clan es el que al final se transforma en Healer, ¿vale? Para los TMQs y las misiones Dungeon y tal, está perfecto, mola un puñado. Y luego tenemos el Majin, ¿vale? Que tenemos aquí estos dos. Y cada Majin tiene sus propias subclases, como puede ser el Wonder o el Mighty, que suelen ser los que se eligen para ataques de área. Están bastante bien. Con el Spin hacéis lo que os dé la gana. Vamos, crujís a cualquiera. A ver, tenemos un editor bastante sencillito. A mí me gusta bastante el pelo normal, aunque luego hay dojis y demás. Así que vamos a poner el pelo normal. Luego tenemos caras. A mí me gusta en concreto esta, que la hizo el Mendalerenda. La hice yo, que es esta, ¿vale? Y luego tenemos la piel, ¿vale? Pues así empezaríamos, pero vamos a volver porque ya tengo el personaje creado. Una vez tenemos elegido el personaje, pues lo elegimos aquí en esta lista. De todos los que tenemos, podéis tener hasta 1, 2, 3, 4, 5, 8 personajes. Y elegimos el canal que hay, en este caso solo hay un canal. Agüita con azúcar. Recomienda el mejor para comenzar. No. Ya haremos un ranking, Agüita, ya haremos un ranking para ver qué servidor es el mejor y cuál es el peor. Haremos un ranking en breve, ¿vale? Así que tranquilitos. Pero bueno, oye, hazme un favor, Agüita, comparte el vídeo por everyone en el Discord, que yo no puedo ahora mismo, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle candela, ¿vale? Lo primero de todo, ¿dónde empezamos? Pues siempre vamos a empezar en nuestra ciudad de origen, ¿vale? Para los humanos es Kokara. Si damos a la M, podemos ver el mapa, y si damos al botón derecho ampliamos el mapa por completo. Los Namekianos empiezan en Porunga Rocks, los humanos empiezan en Yahoy y los Majin en Franfran Desert North. Para el caso es lo mismo, las misiones van a ser las mismas y nos vamos a reunir todos al final en Corín, porque es donde tenemos para hacer la clase adulta, pero vamos a ir por partes, ¿vale? Como veréis, el mapa no está revelado del todo. ¿Por qué? Porque para ello necesitamos reveladores de mapa. Y vamos a ir a lo primero, lo básico. Si damos a la I, tenemos nuestro inventario, donde veremos los distintos objetos que tenemos, y la mayoría de las ocasiones nos viene una Popo Gift Box que nos permite dar regalos hasta nivel 70 según vamos subiendo a nivel. Lo mínimo es el level 2, ¿vale? Cuando tenemos level 2 la abrimos y nos va dando cositas que son utilidades como el fly roll, scroll, que sirve para volar cuando aún no has hecho la misión, y otras cositas como armaduras, pociones, autopociones y demás. Vale, luego si damos a la C tenemos nuestros stats del personaje, donde vemos la fuerza, destreza, concentración, etcétera. Y donde vemos la ropa que nos vamos poniendo aparte de los campos para los dojis. Como veréis, tenemos para ropa de doji, para peinado, para máscara, para aureola y para la espalda, ¿vale? Así que bastantes cositas. Aquí tenemos la fama, el crafteo, que ya hablaremos de ello, y demás, y los stats. Bastante sencillito. Y los títulos, que aquí tenemos los títulos, que vamos a elegir los títulos que nos dé la gana, los que vayamos desbloqueando, por supuesto. Vale, pues según comencemos aquí, lo que nos va a hacer es llevarnos al lado de la ciudad, en toda la zona nos va a llevar al lado de la ciudad,
a un punto donde vamos a hacer una primera misión y tras la primera misión nos llevará a nuestra ciudad, que en este caso es esta, es nuestra ciudad de origen, que es Kokara. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues yo os recomiendo que lo principal es que vayáis resolviendo las misiones que os van a ir dando los distintos NPCs, ¿vale? Tenemos varios NPCs y nos van a ir dando distintas misiones. Lo principal es que hagáis todas las misiones que os van saliendo hasta el level 30, ¿vale? Si veis que es muy tedioso y demás, pues tenéis autobuses para desplazaros de un lado a otro. Pero bueno, mola más irse por el campo, campo otra vez e ir subiendo de nivel según va matando monstruos. Al principio va a costar poquito subir de nivel. ¿Estos qué son? Pues estos son los NPCs de teletransporte. Cuando le damos aquí, que nos cuesta dinero por supuesto, dinero de juego, pues nos permite en todos los teleporters que ya hemos visitado, viajar automáticamente. Es como un Sukan Nido. Gracias, Agüita, por compartirlo. Es como un Sukan Nido, solo que es con un Yadrat, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un NPC de eventos. Cuando hay eventos, este NPC nos va a permitir canjearlos aquí en Exchange Rewards. Podemos canjear varias cositas, desde ítems y dojis hasta bolas de dragón. ¿Qué más tenemos? Tenemos el banquero, ¿vale? Aquí vamos a poder almacenar nuestras cositas. Por supuesto, no todos... Se ha quedado algo tupi. No todos los banqueros... o sea, no tienen... Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se ha quedado tostado? Espérate, se nos ha quedado tostado con el banquero. Vamos a salir. Algo ha pasado con el banquero que nos ha tirado. Vale, volvemos a entrar, no pasa nada. Vale, pues el banquero nos permite almacenar nuestros objetos. Al principio tendremos un hueco bastante pequeño, pero podemos comprar más espacio, ¿vale? O sea que no os preocupéis porque podremos conseguir más espacio para almacenar las cosas que no utilicemos como norma general, o pociones. Si tienen muchas pociones y no quieres petar alimentario, las puedes meter ahí. Vale, o sea que el banquero es bastante útil. Os recomiendo que ampliéis cuando vayáis consiguiendo Zenith todos los slots que podáis en el banquero. Y diréis, sí, pero ¿dónde almaceno mis cosas? Pues vais a empezar con esta Basic Capsule, ¿vale? En la que os viene solo 4x4, 16 o 16 huecos. ¿Qué ocurría después? Que podréis ir consiguiendo más, como por ejemplo la de 32 slots, que son las que más se pueden conseguir. Estas las podéis comprar en... Uy, que se me ha quitado esto, se me ve el pandero. Espera, aquí. Vale. Podéis comprarlas aquí en el Action House. ¿Qué es el Action House? El Action House es un mercado global donde podéis subir objetos y también comprarlos por Zenith. Esto se compra por Zenith. La gente que gasta cash pues puede venderlos ahí y encontraréis de todo, desde armas, dojis, estas cajas, pociones y demás. ¿Qué es el Cash? Vamos rapidito, pero es que hay que hacerlo así. El Cash Shop es una tienda donde podemos comprar objetos a cambio de dinero real. Hay distintos servidores y todos ellos tienen un sistema de Cash Shop. Como veréis, tenemos las cápsulas de 28 y de 32 permanentes. Tenemos estos libros, que vamos a hacer un repaso de los ítems, que estos libros son para resetear los skills. En principio no los compréis porque podéis hacer el reseteo en la mayoría de los servidores en las ciudades principales. Tenemos para cambiar el nombre, tenemos para cambiar el sexo, creo que había también. Y luego tenemos esto, ¿vale? Estos son las autopociones. Si os toca alguna autopoción, si conseguís alguna autopoción, os recomiendo que las pongáis, porque no la vais a usar, os va a aparecer aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba, y solo cuando la vida baje hasta cierto límite se pone automáticamente. Luego tiene un cooldown, ¿vale? Pero son bastante útiles para cuando vais a hacer misiones. ¿Qué más tenemos? A ver, esto es el Fly Skill, que es para poder volar. Yo no recomiendo que lo consigáis porque lo divertido es hacer las misiones. Este es el Kid Clock, si lo encontráis es para volveros niños cuando sois adultos y al revés. Y luego lo que sí vais a necesitar va a ser esto. Estos son pergaminos de experiencia. Del 1 al 59 de level os va a dar 200% de experiencia. Y luego del 1 al 69 otro 200%. O sea que una vez llegáis a 59 os compráis este y vais a poder hacer más cositas. ¿Qué más tenemos? Estos son alimentos para las pet. Vamos, básicamente para las pet. Y vamos a ir a las pet. Venga, ya que estamos vamos a ir a las pet. Vale. Las pet son mascotas que nos dan una serie de habilidades, como puede ser teletransporte, ¿vale? Para cuando no somos la raza Fighter, que es la única que tiene en la mayoría de servidores el Sukan Nido, pues nos permite teletransportarnos tanto a NPCs como a compañeros, e incluso hacer teletransporte a la gente. El nivel mínimo para vender la cosa esa es de 30. ¿Cómo se consigue el Cash Shop? Nunca lo supe. Pues el Cash Shop se consigue mediante... Tú cuando das a Cash Shop y pulsas en comprar... o encargar mejor dicho, os va a llevar automáticamente a la web donde podéis meter dinero y os ingresará automáticamente la cuenta, eso, el caso.
Vale, aquí por ejemplo, pues nos dicen... esto vende pets. Esta máquina es la que vende pets. Le dais a sacar, vale, no tenemos tenis, espera. Vale, ahora sí tenemos tenis. Vale, pues damos aquí a Draw y nos sacará una bola de la máquina. Con esta bola lo que conseguimos es una pet. Hay varias pets distintas que pueden evolucionar. Ahora os explico cómo. Vale, tenemos la cápsula, salimos, damos a la I de inventario y nos encontramos aquí la cápsula con la pet, que no sé si va a crujirme el servidor. Creo que sí. Creo que me está crujiendo. Sí, me ha tirado. Me ha tirado, pero bueno, no pasa nada. Lo abrimos otra vez. Básicamente estoy usando mi servidor para no meter más servidor. Pero vamos, la pet, una vez la abrimos, la podemos utilizar en el... la podemos habilitar, por decirlo así, activar, dando botón derecho sobre ella. O summon, nos abrirá un panel de las pet y ahí tendremos el summon, ¿vale? Summonearemos a nuestra pet y nos ayudará con ese tipo de habilidades. También tiene para recuperar vida, tiene para tienda a distancia, lo cual es bastante útil cuando estáis farmeando objetos para conseguir cenis, otra de las cosas que es muy útil. Y ese tipo de cositas. Las pet están muy bien. No todos los servidores tienen las pet habilitadas con las skills, ¿vale? Pero la mayoría sí. Y es bastante interesante el poder tenerlas. Porque ya os digo que, sobre todo, yo lo que más he utilizado de las pet son el teletransporte, cuando no tenía el Sukanito, cuando no era Fighter, que era Sword o Magin, aunque en algunos servidores como en Galaxy meten el teletransporte para todas las razas y está muy bien, el skill de teletransporte. Pero vamos, si no lo tenéis, si estáis en un servidor donde no lo tengáis, sin duda alguna es una buenísima herramienta las pet, ¿vale? Os permite coger objetos automáticamente, lo cual también está muy bien para que no tengáis que estarle dando a la V o dejando apretada la V. Cosas que me habéis preguntado, pues sí, los objetos se cogen con el clic izquierdo del ratón, pero también si dejas apretada la V, todos los objetos que hay a tu alrededor en un rango, en un área cercana, los va a recoger y los va a meter en vuestro inventario. No os recomiendo hacer eso a no ser que queráis farmear objetos para venderlos. Pues si no os va a petar el inventario y luego os vais a volver locos si queréis hacer otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Cuando damos a la K tenemos el Skill Panel, ¿vale? El Skill Panel. Vamos a empezar con nuestra clase normal. En este caso somos artista marcial. ¿Cuál es la clase más fuerte? Sin favoritismo. La clase más fuerte... no sabría decirte. Es que cada uno tiene sus cosas. El Warrior es bastante fuerte. Depende. El Sword le pusieron muy fuerte en su momento. Aquí tenemos el Skill Panel, ¿vale? Esto que tenéis aquí es una piedra popo que os permite teletransportaros a vuestra ciudad de origen. ¿Cómo se eligen las ciudades de origen? Bueno, pues tenéis varios puntos en el mapa. Vamos a ir y lo veis. Fijaos. Para tener una ciudad de origen en concreto, tenéis que iros a esta torre, a esta torrecita que hay aquí, a estas piedras, y aquí podéis pulsar el botón derecho y os dirá automáticamente si queréis que esta sea vuestra ciudad de origen. Entonces, una vez utilicéis esto, que también tiene un cooldown, pues os teletransporta. Si estáis en un sitio bastante fastidioso, pues podéis ir. Y aquí tenemos el Skill Panel. Tenemos las skills activas y las skills pasivas. Os recomendamos siempre que que no las habilitéis todas, solo las que creáis que vais a utilizar. Hay muchos Skill Panel, muchos muchos árboles de skill que comparte la gente y que están bastante bien. Y cuando tengamos nuestras subclases, se habilitará el segundo apartado, que sería Fighter o Swordman. En este caso yo soy Fighter y podéis ir habilitando este tipo de skills que tienen que ver con el subarma. Os la ponéis y vais consiguiendo el subarma, ¿vale? O sea que es bastante sencillito. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto de aquí es para cargar energía. Fijaos, tenemos estos skills pasivos, por decirlo así, que son básicos, que es el de cargar energía, que nos va a ir rellenando estas bolitas, ¿vale? Fijaos, ya nos ha rellenado una. Y cuando utilizamos un ataque, como este por ejemplo, fijaos, vamos a ponerlo en el 1, como este por ejemplo, si dejamos apretado, nos permite utilizar ataque más fuerte, gastar menos EP, o incluso hay algunas que meten un stun más largo, de más segundos. Para eso sirven estas bolitas, para hacer más daño, stunear, etcétera, para que tengan más efecto, mayor daño, mayor impacto. Luego tenemos otra que es la X, no, la C, ya no me acuerdo cuál era, no, que me he sentado.
¿Ese? ¿No? ¿Cuál era la de cubrirse? Agüita. No, Z no. La X es sentarse. Ah, no, espérate, estoy jugando nada. Bueno, a ver. Ah, la R. Vale, la R. Si tenemos la R, tenemos para cubrirnos. Cuando nos hacen ataques puede que nos evitemos el stuneo. Y luego tenemos el dash. Vale. Estas tres habilidades se consiguen haciendo las teleqs. ¿Y qué son las teleqs? Son misiones que os darán por quest, que os llevan, os teletransportan a otra línea temporal, para la anterior, y os darán estas habilidades básicas. Una vez hecho todo esto, ya podemos subir a nivel 30, haciendo las quests que nos van apareciendo por el mapa, y podremos ir a Corin City. Nos llevará, las propias quests nos van a llevar a Corin City, ¿vale? No os preocupéis que no vais a tener que ir vosotros, os llevarán solas. A ver, vamos a ir aquí. Elegimos el teletransporte y nos lleva a Corin City. La F. No, era la R, agüita, era la R. Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues aquí lo más básico que podemos hacer es la misión de crecer. Y después la de volar. ¿Por qué? Porque la de crecer os va a dar lo que sería la subarma. Y la subarma está muy bien. Aquí estamos en Corin City. En Corin City tenemos varias cositas. Lo que más llama la atención es el ring donde tenemos PvP. Aquí si os subís ya os matan. O sea, si os subís ya empezáis a luchar. Joder, ¿qué le pasa a esto? Ya os activáis automáticamente el PvP. Así que cuidado con ir a cotillar algún combate y meteros aquí porque os cascan. ¿No veis? PvP Entered y luego ya salimos. ¿Qué tenemos en las ciudades? Importantísimo a tener en cuenta. Vale, pues por un lado tenemos los mercaderes. Este vende armaduras. El banquero, que ya lo hemos visto. Los scouters. Los scouters son muy importantes. Ya os explicaré por qué. El del scouter, que te vende un scouter. Vale, ahora mismo no tenemos nada, ya está. Ya nos ha fastidiado otra vez, que esto es un server de prueba, ¿vale? Bueno, los scouters que nos sirven para más que nada para detectar bolas de dragón. Cuando hay eventos de bolas de dragón que en los que cada servidor tiene su propio horario, lo que hacemos es mediante el scouter que os viene en la descripción que tiene radar del dragón radar, os aparecerán los monstruos con bolas de dragón que os lo explico después. ¿Qué más NPCs son imprescindibles? Los de crafteo. ¿Vale? Los de crafteo son imprescindibles. Ahora os enseño cositas. Que nos deje entrar. Vale. El de crafteo, a ver. Aquí tenemos un mercader de armaduras y luego el de crafteo. Digo el de crafteo, el de upgrade, perdón, el de upgrade. Este hombre lo que os permite es cambiar los atributos de las armas, ¿vale? O subirlas de stat para que cuando... Las armas y armaduras, para que cuando las tengáis os salga así, a ver si me sale. Vale. Tenemos ya más 15, ¿veis? Os suben los ataques físico y energético y podéis subirlo hasta un total de más 15. De hecho, en algunos servidores te podrían subir también hasta estrella. Eso os permite hacer más daño, tener más resistencia, tener hasta reflejo automático, lo cual está muy bien. Ahí tenemos mercader de vehículos. Los vehículos no os recomiendo que os gastéis dinero en vehículos. Ahí luego tenemos los NPCs básicos de compra. Vamos, de comprar cosas y de vender. Que estos son los que mejor vienen para vender ese tipo de cositas. El mailbox, por si os envían algo. Y esta vending machine, que es para quitar el pin. Vale, en el minimapa vamos a irnos a una zona de monstruos. Mirad, para que os hagáis una idea de cuándo es el evento de bolas de dragón. Madre mía, me está dando unos fallacos. Yo no sé si he hecho bien en coger el servidor de prueba. Vamos a ver. Según dice Agüita, en ese ring hay puros asiáticos. No siempre hay asiáticos, ¿vale? Hay de todo, pero sobre todo tenemos... Los asiáticos son los que más lo parten porque están muy chetados. Son gente que sabe un montón. Pero bueno, hay de todo, ¿sabes? No tienen por qué ser asiáticos solos. Vale. Os voy a explicar cómo sería lo de las bolas de dragón. Obviamente ahora mismo no hay evento de bola de dragón, pero lo voy a explicar rapidito. Vale. Ya nos podemos mover. Ya no se había quedado algo tostado. Vale. Llegamos a una zona de monstruos. Vale.
veis que en el minimapa aparecen puntitos verdes. Esos son monstruos que son por debajo de nuestro nivel y que podemos partirles la cabeza. Básicamente. Yo soy nivel 100 y él es 22, pues con un solo ataque le reviento, mira. Con el botón derecho sobre los esquís o los botones que tengáis asignados, hace los ataques, ¿vale? Y lo matáis. Sueltan los ítems y como os he dicho con la V los cogéis o con el botón derecho. Pero cuando son amarillos es que son más difíciles y los rojos ya son los chungos que nos matan. Cuando es el evento de bola de dragón tenéis que buscar mobs, zona del mismo bicho, que podáis farmear, que no sean muy difíciles de matar, que no tengan stun y ese tipo de cosas, y que estén 5 niveles por encima vuestro. De esta manera lo que conseguiréis es un porcentaje mayor de dropeo, ¿vale? Con eso lo que conseguís es que el 5% de dropeo que tienen de bolas de dragón sea mayor. Es decir, si os buscáis mobs por debajo de vuestro level, lo más probable es que no suelten bola, aunque hay veces que sí. Pero siempre es recomendable iros a una zona en la que conocéis al monstruo, sabéis que no hace stun y que lo podéis reventar con ataques de área o ataques rapiditos y ir consiguiendo las bolas de dragón. Una vez conseguís las 7 bolas de dragón, tenéis que iros al altar del dragón, que está, si no me equivoco, por aquí. Vamos a ir para acá. No sé por qué no me vuela rápido el mamón. Ahora. Si no le meto un set de speed y vamos volando. Vale, altar del dragón, que tenéis en cada ciudad tenéis el altar del dragón, de las principales, ¿vale? No en todas, pero en las principales. En Kokara, en Corín, en Fran Desert North, en Porunga Rocks North también tenéis, ¿vale? Venís aquí, ponéis las bolas de dragón y elegís vuestro deseo. Yo os recomiendo que no gastéis las bolas hasta que lleguéis a nivel que os requiera el servidor para... De esa vuelta que da tostado. Me está dando más fallos que la madre que lo parió. Hasta que no tengáis el nivel necesario para poder pediros el Saiyan. El Saiyan lo tenemos aquí. Obviamente no es igual el que tengo de aquí en el servidor de prueba, pero porque aquí hay 3, pero tendréis este, ¿vale? Y este está bastante bien, porque es el Saiyan normal. A ver si me deja salir otra vez y entrar. Madre mía, cómo está el servidor. Algo me está dando problemas, no sé el qué, algo que habré metido. Vale, ya entramos otra vez y lo veis. Vale, para adentro. Pues eso, es recomendable que guardéis las bolas de dragón hasta que lleguéis al nivel que requiere el servidor. Algunos meten el Saiyan al level 30, otros al level 40, otros al level 50, etc. O sea que ya depende de cada servidor, ¿vale? Pero es recomendable que las guardéis para eso. Es muy, muy importante. Porque luego os va a costar conseguirlas y el Saiyan nos da muchos stats muy, muy buenos. Fijaos, en el skill panel os aparecerá eso que os he enseñado, que es la transformación de Saiyan, y la podéis utilizar. Recordad que tienen cooldown, o sea que aseguraos de que nos maten cuando tengáis, porque os da bastante stat. Fijaos que me han subido el ataque, la defensa, etcétera. Vamos más rapidito, nos movemos más rápido y toda la pesca. ¿Vale? El color del pelo nos va a cambiar. Se os pone amarillo y ya está. En algunos servidores tienes otras cositas como el blue, como tenemos aquí, pero vamos, no lo voy a enseñar, no vaya a ser que se caiga también. Vale, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos ya aquí a nivel 30? Pues tenemos que irnos a hacer la Adult Quest. Y la Adult Quest se hace yendo por el puente. Hay un puente aquí, ¿vale? Joder, cómo me va el servidor hoy. Bueno, yo tengo una guía de quest. Hola, compa, ¿qué tal? Quería preguntar algo. Últimamente en Global tuve un error sobre la misión de vuelo final y pensaba en cambiarme a otro server. ¿Cuál me recomienda usted, señor? Pues a ver, en este caso no te puedo recomendar server ahora mismo, pues tengo que hacer un ranking. Pero tienes un ranking reciente donde vas a poder tantearlo. Madre mía, lo que te digo, agüita, hoy está esto yéndome fatal. Perdón. Vale, pues... Uy, va. Lo dicho, que me va como el ojete. Vale, pues yendo por el caminito de al lado del salón este del dojo, que vais a ver ahora, este de aquí, yendo por este caminito os llevará a un puente. Y ese puente os llevará directamente a... Vamos a meterle un set de speed. Os llevará a la mitad del puente una cajita que os dará un objeto para crecer. Tenemos en el canal una guía de crecimiento, ¿vale? O sea, para crecer. Y cuando crezcáis, pues os hacéis así. Así de fácil, mira. Ahí está. Vale, os haréis adulto y podéis usar el subarma y haréis la misión de subarma. O sea que eso es lo básico.
En cuanto al crafteo, pues a ver, en la mayoría de los servidores tenéis objetos, tenéis un botoncito por aquí que sirve para descomponer los objetos. Cuidado con los que os cargáis. Y os dará distintos objetos mediante los cuales, con recetas que podéis comprar en el NPC de crafteo que estaba por aquí, pues podréis haceros hasta armas bastante chulas. Así que bueno, básico, bastante básico lo que os estoy contando. Y luego, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos varias zonas. A ver si podemos llegar a donde la TMQ. Creo yo que no, que hoy me está dando fallos. No, lo siguiente. A ver. A ver si llegamos. Tenemos varias dungeons. Tenemos la dungeon del Dr. Gero, por ejemplo. Tenemos la dungeon de Tao Pai Pai. Este tipo de dungeons os van a permitir, una vez seáis level 30 y tengáis vuestra subclase, subir rápido. ¿Por qué? Porque son dungeons difíciles con un boss que da bastante experiencia y tenéis para entrar de nivel 30 y nivel 34. ¿Vale? Suele estar aquí. Y después tenemos, a ver si encontramos la TMQ. La TMQ tendría que estar para acá. Vale. Y una vez habéis hecho las UDs, iréis subiendo a nivel. ¿Qué os recomiendo para poder hacer las UDs si os resulta algo complicado? Haceros las TMQs. ¿Y qué son las TMQs? Las TMQs son las misiones de tiempo, que ahora mismo no la encuentro. Tenía que estar por aquí. ¿No está por aquí? No sé dónde huevos está ahora. Bueno, las TMQs son las misiones de tiempo. Las misiones de tiempo que vais a tener que tener una party para poder hacerlas. Os recomiendo que llevéis un healer, que llevéis un tanque y demás. Y esas TMQs os van a dropear armas legendarias y armaduras legendarias. Esas armas y armaduras legendarias son para cada nivel, para nivel 30, para nivel 40, para nivel 50 y luego había hasta para 60, ¿vale? Entonces es importantísimo que las hagáis y las hagáis en grupo porque es la gracia del juego. En realidad es la verdadera gracia. Una vez hayáis hecho las TMQs, las principales, que os den un poquito de armaduras, si hayáis hecho todas las quests y demás, si habéis llegado al level máximo, tenéis que ir a West City. ¿Por qué? Porque en West City está ya por decirlo así, la zona con combates más chulos. Ahí va, pues me la pego. Te transporta, a ver si me dejas. West City. Vámonos. Vale, pues en West City vais a tener lo que son la CC Dungeon. Y la CC Dungeon diréis, ¿qué es la CC Dungeon? La CC Dungeon es una dungeon por plantas, ¿vale? Que va pasando cada planta en la que no podéis usar las pots normales, las pociones normales. Y por lo que vais a tener que ir bien armados. Y que una vez las vayáis pasando las plantas, cada 10 plantas o cada 5 plantas creo que era, os toca un boss. Y ese boss os da objetos que os permitirá cambiarlos por armaduras especiales, que no voy a enseñar para que no se me cuelgue. Pero bueno, que sepáis que la CC Dungeon es para cuando ya tengáis un nivel mayor. ¿Dónde se encuentra la CC Dungeon? Pues como os he dicho, en West City, ya habéis visto en qué mapa es este de aquí, justo aquí, ¿vale? Vamos a buscarlo. ¿Estamos cerca? Sí, estamos cerca. Vale, es aquí justo. Habláis con la chica, hacéis party y entráis. Hay tickets de CC Dungeon, que son unos tickets que veis rosados, que os permiten ir a una planta en concreto. Pero vamos, yo os recomiendo que vayáis haciéndolas poco a poco. Y bueno, en principio, esto sería la guía básica. Ya hemos hablado de cómo conseguir las bolas de dragón, ya hemos hablado de cómo conseguir los crafteos, de cómo conseguir armaduras fuertes, que os he dicho que con las TMQs es imprescindible que las hagáis, porque es la que os van a dar las armas y armaduras legendarias, y cómo ir subiendo de nivel mediante los pergaminos y mediante las UDs, las Dungeon. Luego tenemos UDs especiales, ¿vale? Que son las de Kraken, las de Bacterian, las de Cell X y las de... Y creo que me dejo otra, no sé cuál es, pero me dejo otra. Bueno, pues esas dungeons especiales también tienen en ciertos servidores un dropeo especial, ¿vale? Y también os sirven para subir bastante nivel. Os recomiendo que las hagáis todas, sobre todo porque la de Kraken nos da 2 anillos que os cubre de veneno y os servirán juntos, activan un efecto para que no os afecte el veneno de Bacterian y así cuando vayáis a Bacterian no se envenena y no os mata al momento, ¿vale? En cuanto a los guantes, a ver, y el tipo de armadura, pues ya os digo, si sois espiritualistas es mejor que os suba el ataque energético. Si sois artista marcial, mejor que os suba el ataque físico. Pero bueno, al final es lo que le enfoquéis vosotros, de vuestra raza. Si queréis utilizar más skills de ki, os recomiendo que subáis el Enet. Y si no, el otro.
que sería el físico, ¿vale? Y vamos, en principio yo creo que es una guía bastante sencillita para novatos. ¿Cómo descargar los juegos? ¿El servidor? Bueno, pues dependiendo del servidor hay un cliente u otro, pero vamos, básicamente lo que tenéis que hacer es entrar en nuestro Discord, en el de YouTube, y iros al apartado de descargas. Pues siempre me estáis preguntando dónde mirar. En el apartado de descargas. Y en el apartado de descargas vais a poder ver cada cliente de cada servidor. Tenéis la web de Global Revelations, donde podéis descargaros el launcher. El launcher lo ejecutáis, lo instaláis en una carpeta y lo ejecutáis y os actualiza automáticamente el juego. Luego dais al botón Start y ya está. En la web os creáis el usuario con la contraseña y cuando dais a estar en el launcher entráis en el juego, elegís el personaje que os queréis hacer y chimpum, no tiene más. Abrir siempre el launcher para que os lo vaya actualizando. En cuanto a Unlimited, que es el otro servidor que tiene level cap 255, doble clase y demás, para los que seguís el canal ya sabéis de qué estoy hablando, pues en cuanto a Unlimited tenéis un launcher que es parecido a Steam, se llama Evo, que es muy bueno, que tiene varios juegos distintos y ahí tiene el de Unlimited. Simplemente es descargaros el launcher, crearos cuenta, luego vais al apartado de Dragon Ball, como en Steam vais a otro juego, pues en Evo vais a Dragon Ball, a Unlimited. Os lo descargáis, lo instaláis y cuando entréis en el juego tenéis que poner usuario y contraseña el mismo que el de launcher, como en Steam, y punto y final. En cuanto a Crysis, tienen también su propio launcher. Os bajáis el launcher y os actualiza el juego. ¿Qué más? En cuanto a Origins, ocurre 3/4 de lo mismo. Tiene un cliente, ¿vale? Tiene un cliente ejecutable y se actualiza automáticamente. Y luego Galaxy, que Galaxy va a traernos un launcher mucho mejor y no vamos a tener que hacer parches manuales ni demás. Pero vamos, básicamente para todos es lo mismo. En Crysis, si no recuerdo mal, o en Galaxy, desde el propio launcher os podéis crear cuenta. Pero que es muy sencillo. Es bajaros el servidor, el cliente, el launcher, el archivo que os piden, que lo tenemos en el Discord. Os creáis la cuenta en su respectiva web o launcher y lo ejecutáis. No tiene más misterio, así que dependiendo del servidor que queráis. Otra cosa me habéis preguntado, oye, ¿con una cuenta puedo jugar en todos los servidores? No, cada servidor es distinto, cada propietario tiene sus propias cositas. ¿Qué me dices por aquí, Enrique? A mí me gustaría comenzar bien un server, ¿cuál me recomiendan? Yo intenté en global, métete en... Bueno, Enrique, ya te digo que haremos un ranking en breve, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Dónde conseguir los dojis? Pues hay servidores que los dropean, hay eventos donde los dan y también los venden en la Cash Shop. Y podéis tener tanto dojis como queráis. Hay algunos que son con raza, como el Necomágina, así que no gastéis dinero porque no os va a permitir ponerlo. Luego tenéis otros que sí os permiten ponerlo, como el de Freezer, por ejemplo, que estáis viendo aquí, ¿vale? Bastante sencillo. Y ese tipo de cositas. Tenéis mochilas para parecer que vuelas y demás. Y ya está, es bastante básico. Si tenéis alguna duda más, vamos, en principio hemos repasado lo que son los objetos de las pociones, de crafteo, los skills, ¿vale? Que hemos visto cuáles son las Popo Stones, ¿vale? Hemos visto cómo se consiguen las habilidades básicas, cómo se consigue Saiyan, el Kaioken se consigue a level 40, en la subclase y en la hacerse adulto y volar ya tenéis un vídeo específico para ello porque son bastante largos, que son las ciudades principales donde debéis ir y qué cositas podéis hacer, ¿vale? TMQs, UDEs y demás. Os recomiendo entrar en cualquier servidor porque todos son buenos y entrar con un grupo de amigos, al menos 5 amigos, porque con 2 os vais a quedar corto. Con 5 amigos que uno se haga Namek, se haga Heller y ya vais a tener una party formada para haceros todo el juego y vais a disfrutar como enanos, porque la verdad es que está bastante bien, es un juego bastante chulo. Si os mola Dragon Ball, sin duda alguna es un juego que merece la pena. Y bueno, y si queréis enteraros de las novedades que va viendo en los distintos servidores, aquí en YouTube la vais a poder ir viendo. Obviamente mi personaje tiene la cara de Goku porque lo hice yo. Vamos allá, a ver si se transforma en blue, si no se cuelga. No, ya se me transforma en amarillo. Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias por haberos pasado, ¿vale? Y si no estás suscrito no olvides suscribirte, dale like a la campanita y nos vemos esta semanita y el lunes tenemos un vídeo que lo flipas.